Marcus Collins flotaba en el espacio vacío cuando la nave apareció de la nada. Su traje espacial emitía pitidos desesperados mientras el oxígeno se agotaba rápidamente. La estación minera donde trabajaba había explotado hace 3 horas y él era el único superviviente derivando hacia la muerte entre los restos metálicos. La nave alienígena era imposible de describir con palabras humanas. Su superficie cambiaba constantemente entre colores que no existían en la Tierra, y su tamaño parecía desafiar las leyes de la física. Un rayo de luz dorada lo envolvió, y Marcus sintió como si fuera arrastrado hacia el interior de la nave. Despertó en una habitación que parecía estar hecha de cristal líquido. Las paredes pulsaban con una luz suave y cálida que recordaba al amanecer terrestre. Su traje espacial había desaparecido, reemplazado por una túnica de material desconocido que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Entonces ella apareció. La reina alienígena era la criatura más hermosa que Marcus había visto jamás. Su piel tenía un brillo nacarado que reflejaba la luz de maneras imposibles, y sus ojos eran como galaxias en miniatura, llenos de estrellas que danzaban lentamente. Su cabello flotaba como si estuviera sumergida en agua, pero se movía con gracia sobrenatural. Era alta, elegante, como una figura que parecía esculpida por los dioses. Sus rasgos eran suaves pero definidos, con labios que cambiaban de color según sus emociones. En ese momento, brillaban con un azul profundo que indicaba curiosidad. Marcus retrocedió instintivamente cuando ella se acercó. Su mente humana luchaba por procesar la belleza y el poder que emanaba de esta criatura. Podía sentir su presencia mental, como una caricia suave en los bordes de su conciencia. Ella extendió una mano hacia él, y Marcus pudo ver que sus dedos terminaban en algo parecido a cristales, pero suaves como la seda. Cuando habló, su voz resonó directamente en su mente, melodiosa y reconfortante. «No tengas miedo, humano», le dijo con una sonrisa que hizo que las estrellas en sus ojos brillaran más intensamente. Su voz tenía un acento musical que no pertenecía a ningún idioma terrestre, pero Marcus le entendía perfectamente. Él trató de hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La presencia de esta criatura era abrumadora, no por miedo, sino por su pura magnificencia. Era como estar en presencia de una fuerza de la naturaleza, pero una que había elegido tomar la forma más bella posible. «Soy la emperatriz Sara de la Confederación Estelar de Andrómedas», continuó, acercándose lentamente. «He salvado tu vida porque vi algo especial en ti, humano». Marcus finalmente logró encontrar su voz. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Los ojos de Sara brillaron con diversión. «Tu especie es fascinante. Frágil, pero con una fuerza de voluntad que desafía toda lógica. Cuando vi tu estación explotar, observé cómo luchaste hasta el último momento por sobrevivir. Esa determinación es rara en el universo. ¿Estoy prisionero aquí? Eres mi invitado», respondió Sara, tocando suavemente el brazo de Marcus. Su toque era cálido y enviaba ondas de energía a través de su cuerpo. Pero también eres algo más. Los humanos han llamado la atención de muchas especies en la galaxia. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. La forma en que ella lo miraba, como si fuera algo precioso y único, le hacía sentir cosas que no creía posibles en esta situación. Parte 2. La nave de Sara era más grande de lo que Marcus había imaginado inicialmente. Mientras caminaban por corredores que parecían extenderse infinitamente, ella le explicaba la compleja política galáctica que había permanecido oculta a la humanidad durante milenios. «Tu especie se encuentra en una encrucijada cósmica», le decía mientras pasaban por ventanas que mostraban nebulosas y sistemas estelares desconocidos. «Hay 3 facciones principales que observan la Tierra. Los protectores, que creen que deben guiar a la humanidad hacia la iluminación cósmica. Los conquistadores, que ven a los humanos como una amenaza que debe ser eliminada antes de que se expanda demasiado. Y los observadores, que prefieren estudiarlos desde la distancia». Marcus absorbía cada palabra mientras admiraba secretamente la gracia con la que Sara se movía. Su túnica flotaba a su alrededor como si estuviera hecha de luz líquida, y cada paso que daba parecía una danza. «¿Y tú? ¿A qué facción perteneces?». Sara se detuvo frente a una puerta que se materializó de la nada en la pared cristalina.
Yo lidero una cuarta facción, los integradores. Creemos que la humanidad tiene el potencial de convertirse en algo extraordinario si se les da la oportunidad correcta. La puerta se abrió revelando lo que solo podía describirse como un jardín cósmico. Plantas de colores imposibles crecían en perfecta armonía. Sus hojas brillaban con luz propia y sus flores emitían melodías suaves. En el centro había un estanque que reflejaba no el techo, sino un cielo estrellado en constante movimiento. «Esto es hermoso», murmuró Marcus, genuinamente impresionado. «Es mi lugar favorito para pensar», admitió Sarah, y por primera vez Marcus detectó una vulnerabilidad en su voz. Gobernar una confederación de 1000 mundos puede ser solitario. Se sentaron junto al estanque en lo que parecían cojines hechos de nubes solidificadas. Marcus observó cómo Sarah sumergía delicadamente sus dedos en el agua, creando ondas que se convertían en pequeñas constelaciones. ¿Por qué me trajiste aquí realmente? Preguntó Marcus. No puede ser solo porque sobreviví a una explosión. Los ojos de Sarah se encontraron con los suyos, y Marcus sintió como si pudiera perderse en esas galaxias en miniatura para siempre. Porque los humanos poseen algo que hemos perdido en nuestra búsqueda de la perfección cósmica. Pasión. Determinación bruta, la capacidad de encontrar esperanza en la desesperación absoluta. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo específicamente? En las próximas semanas, los líderes de las 3 facciones se reunirán para decidir el destino de la humanidad. Cada uno presentará evidencia de por qué su enfoque es el correcto. Los protectores mostrarán los logros tecnológicos humanos. Los conquistadores presentarán evidencia de la agresividad y el potencial destructivo de tu especie. Marcus sintió un peso en el estómago. ¿Y los observadores? Presentarán datos, estadísticas, análisis fríos de las probabilidades de éxito o fracaso de la humanidad. Sarah se inclinó más cerca. Su fragancia era como ozono después de una tormenta mezclado con flores exóticas. Pero yo quiero presentar algo diferente. Quiero mostrarles a un humano real, no como datos o teorías, sino como un individuo con todo su potencial. ¿Me estás pidiendo que represente a toda mi especie? Te estoy ofreciendo la oportunidad de hablar por tu especie, corrigió suavemente, pero no será fácil. Los otros líderes no son como yo. Algunos consideran a los humanos poco más que animales inteligentes. Marcus sintió una mezcla de honor y terror. ¿Qué le pasará a la humanidad? Sarah extendió su mano y tocó gentilmente la mejilla de Marcus. Su toque era sorprendentemente cálido y humano, a pesar de su naturaleza alienígena. Entonces al menos habrán tenido una oportunidad justa de defenderse, algo que pocas especies han tenido. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? 6 días terrestres. Usaremos ese tiempo para enseñarte sobre las diferentes especies que estarán presentes, sus culturas, sus prejuicios y sus miedos. Sarah se puso de pie, extendiéndole la mano. Pero primero necesitas entender realmente quién soy y qué represento. Marcus tomó su mano, sintiendo una corriente eléctrica subir por su brazo. ¿Quién eres realmente, Sarah? Ella sonrió, y por un momento las estrellas en sus ojos se alinearon en patrones que parecían contar historias de civilizaciones perdidas. Soy la última de mi especie original. Hace 5000 años, mi pueblo alcanzó la perfección tecnológica, pero en el proceso perdimos nuestra humanidad, por así decirlo. Yo soy el producto de experimentos genéticos diseñados para recuperar la capacidad de sentir. ¿Y funcionó? La sonrisa de Sarah se volvió melancólica. Puedo sentir, puedo conectar, pero siempre hay una barrera entre yo y otros de mi especie. Es por eso que me fascina la humanidad. Ustedes sienten todo tan intensamente, tan genuinamente. Asterisk, the next morning brought revelations that Marcus never could have imagined. Sarah led him to what she called the knowledge chamber, a spherical room where memories and experiences could be shared directly from mind to mind. The walls pulsed with soft light, and Marcus could feel the weight of countless civilizations pressing against his consciousness. Before you can speak for humanity, Sarah explained, her voice echoing strangely in the chamber, you must understand what we're truly facing. The Galactic Council's decision will affect not just Earth, but the entire cosmic balance of power.
Marcus felt a strange tingling sensation as Sarah placed her hands on either side of his head. Suddenly, his mind was flooded with images and knowledge that made him stagger. He saw the rise and fall of 1,000 civilizations, species that had reached for the stars only to be consumed by their own ambitions or destroyed by forces beyond their comprehension. The Vedic Empire had been masters of biological warfare, creating plagues that could wipe out entire worlds in days. They had been so confident in their superiority that they never developed proper containment protocols. When one of their own creations mutate, it turned against them and their vast empire crumbled in less than a year. The Crystalline Confederacy had achieved perfect harmony by eliminating all individual thought and emotion, creating a hive mind of unparalleled efficiency. They had conquered half their galaxy before realizing that without individual creativity and passion, they had become incapable of true innovation or growth. They stagnated and were eventually absorbed by younger, more dynamic species. The quantum architects had mastered space and time itself, able to rewrite reality at will. But with infinite power came infinite boredom, and they had simply faded away, choosing to dissolve back into the cosmic background radiation rather than continue existing without purpose or challenge. Each of these species had qualities that humanity possesses, Sarah's voice whispered through the shared consciousness. The Vedic had your ambition and drive for expansion. The Crystallines had your capacity for cooperation and sacrifice. The Architects had your curiosity and desire to understand the universe. Marcus experiments their memories as if they were his own, feeling the last thoughts of dying civilizations, the regrets of species that had chosen the wrong path at crucial moments. The weight of cosmic history pressed down on him, making him understand just how precarious humanity's position really was. But humanity also has something unique. Sarah continued, and suddenly the oppressive weight lifted, replaced by images of human achievement and resilience. Aesop cave paintings created by firelight, the first steps on the moon, acts of selfless heroism during natural disasters, and the quiet determination of scientists working late into the night to solve problems they might never live to see completed. You have the ability to maintain your individual identity while still working together for common goals. You can dream of perfection without sacrificing the imperfections that make you creative. You can wield power without losing sight of your humanity. As the knowledge transfer ended, Marcus found himself on his knees, overwhelmed by the vastness of what he had experienced. Sarah knelt beside him, her presence a comforting anchor in the storm of cosmic awareness. The other faction leaders have studied humanity for centuries, she said softly, helping him to his feet. But they've only observed from a distance. They don't understand the heart of what makes your species special. And you think I can show them that? I think you can show them something they've never seen before. A human being who understands the full scope of the universe and still chooses hope over despair, connection over stagnation. Over the next few days, Sarah introduced Marcus to the other members of her crew. Each was a representative of a different species that had joined her Integrator faction. The Waskex, an insectoid engineer whose people had been saved from extinction by accepting technological assistance from other species, instead of proudly isolating themselves. His compound eyes reflected Marcus's image dozens of times as he worked on incomprehensible machinery. Nala was from a species of energy beings who had learned to take physical form when they realized that purely intellectual existence was slowly driving them insane. She flickered between states of matter as she spoke, sometimes solid, sometimes translucent, always radiating a warmth that reminded Marcus of sunlight. The most unsettling crew member was Drac, whose people were born warriors but had chosen to become healers after their aggressive nature nearly led to their own extinction. E was massive, easily 3 meters tall, with skin like living stone, but his hands were surprisingly gentle as he tended to the ship's botanical systems. Each of us represents a species that found a different path, Sarah explained as they watched the stars wheel past through the observation deck's massive windows. We chose adaptation over destruction, cooperation over domination, growth over perfection. Marcus was beginning to understand the scope of what Sada was asking him to do. It wasn't just representing humanity.
He was representing the possibility that a species could change, could choose to be better without losing what made them unique. What if the other leaders don't listen? He asked. Sarah was quiet for a long moment, her luminescent skin dimming slightly. Then humanity will face the same choice that every species eventually faces, evolve or perish. But at least they'll have been given that choice. The weight of responsibility was enormous, but Marcos found himself thinking of everyone back on Earth. Is Sister Jenny, who taught kindergarten and saw potential in every child. His friend Alex, who spent his weekends building homes for families who couldn't afford them. Dr. Patricia Williams, who had dedicated her life to finding cures for diseases that affected only small populations, knowing she'd never be rich or famous for it. These were the people he would be speaking for, not governments or corporations or the loudest voices, but the quiet heroes who made humanity worth saving. Parte 4. El quinto día de preparación trajo consigo una revelación que cambió todo lo que Marcos pensaba que sabía sobre su situación. Zara lo llevó a una sección de la nave que nunca había visto antes, donde las paredes eran transparentes y ofrecían una vista completa del espacio circundante. ¿Hay algo que debo mostrarte?, dijo Zara, su voz cargada de una emoción que Marcos no había detectado antes. Algo que cambiará tu perspectiva sobre por qué realmente estás aquí. Frente a ellos se materializó una imagen holográfica tridimensional de la galaxia. Marcos podía ver miles de sistemas estelares, cada uno marcado con diferentes colores, que indicaban el control de las diversas facciones. Las zonas rojas pertenecen a los conquistadores, explicó Zara, señalando vastas regiones que parecían extenderse como una infección a través de los brazos espirales de la galaxia. Las azules a los protectores y las verdes a los observadores. Marcos notó que había una cantidad considerable de sistemas sin marcar. ¿Y esos? Especies que han logrado mantenerse neutrales, mundos que han sido destruidos o abandonados, y territorios en disputa. Zara tocó la imagen y se acercó al sistema solar. La Tierra está ubicada en una posición estratégicamente vital. La imagen se expandió para mostrar la región local del espacio, y Marcos pudo ver por qué. El sistema solar estaba posicionado en lo que parecía ser un cuello de botella entre diferentes territorios faccionarios. Quien controle la Tierra controlará una de las rutas comerciales más importantes de esta región galáctica. Continuó Zara, pero hay más. Los análisis de su planeta han revelado recursos únicos que podrían cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Marcus sintió un escalofrío de comprensión. ¿Recursos? ¿Qué tipo de recursos? Zara gesticuló y la imagen cambió para mostrar el interior de la Tierra. Su planeta contiene concentraciones inusuales de elementos raros que son esenciales para la tecnología de viaje interestelar. Pero más importante aún, la diversidad biológica de la Tierra es incomparable en la galaxia conocida. ¿Diversidad biológica? Los compuestos orgánicos únicos que se encuentran en la vida terrestre, especialmente en los océanos profundos, tienen propiedades que podrían revolucionar la medicina galáctica. Algunos de nuestros científicos creen que la cura para enfermedades que han plagado a especies avanzadas durante milenios podría encontrarse en las profundidades de sus océanos. Marcus se sintió abrumado por esta información. Entonces esto realmente no es sobre el potencial de la humanidad como especie, es sobre lo que pueden extraer de nuestro planeta. Zara se volvió hacia él, sus ojos galácticos brillando con intensidad para algunas facciones, ¿sí? Los conquistadores ven la Tierra como un premio que debe ser tomado. Los observadores la ven como un laboratorio natural que debe ser preservado pero estudiado desde la distancia. Los protectores creen que la humanidad debe ser elevada rápidamente a un estado tecnológico, donde puedan ser socios menores en la explotación de su propio planeta. Y los integradores creemos que la humanidad tiene derecho a controlar su propio destino y los recursos de su propio mundo. Pero también creemos que la Tierra es demasiado importante para la estabilidad galáctica como para permitir que sea destruida por ignorancia o avaricia.
Marcus caminó hasta la ventana mirando las estrellas que antes le habían parecido hermosas y misteriosas. Ahora sabía que detrás de cada punto de luz podría haber civilizaciones enteras esperando para decidir el destino de su mundo natal. ¿Cuántas especies estarán representadas en esta reunión del Consejo? 47 especies principales, cada una con sus propios intereses y agendas. Algunas nunca han visto a un humano en persona. Otras han estado infiltrando discretamente su sociedad durante décadas. Esto último hizo que Marcus se sintiera profundamente inquieto. ¿Infiltrando? ¿Hay alienígenas viviendo en la Tierra ahora mismo? Sarah asintió solemnemente. Los observadores tienen agentes en la mayoría de sus gobiernos principales. Los protectores han estado guiando sutilmente algunos de sus avances tecnológicos más importantes. Incluso los conquistadores tienen espías recopilando información sobre sus capacidades militares y debilidades. ¿Y la gente no lo sabe? Algunos individuos en posiciones de poder están al tanto, pero la información se mantiene en el más alto nivel de clasificación. Sus gobiernos temen que el pánico masivo sea más destructivo que el secreto. Marcus se sintió traicionado no solo por los alienígenas, sino por su propia especie. Entonces he estado viviendo en una mentira toda mi vida. Sarah se acercó y puso su mano en su hombro. Su toque era reconfortante, pero Marcus podía sentir la corriente de energía que siempre parecía rodearla. No una mentira, sino una realidad incompleta. La vida que has vivido, las relaciones que has formado, los logros de tu especie, todo eso es real y genuino, pero construido sobre una base de ignorancia. Construido sobre la inocencia, corrigió Sarah suavemente. Y esa inocencia, esa capacidad de creer en la bondad fundamental del universo a pesar de no conocer todos sus peligros, es parte de lo que hace especial a la humanidad. Marcus se volvió para mirarla directamente. ¿Tú también tienes agentes en la Tierra? Sarah vaciló por un momento y Marcus vio algo que podría haber sido culpa cruzar su hermoso rostro alienígena. Los integradores tienen observadores. Pero no interferimos ni manipulamos, simplemente documentamos y aprendemos. Observadores como quién, artistas, científicos, maestros, personas en posiciones donde pueden observar lo mejor de la humanidad sin influir en eventos políticos o militares importantes. Marcus sintió una sospecha creciendo en su mente. ¿Cuánto tiempo has estado observando a la humanidad personalmente? La pausa de Sarah fue demasiado larga para ser casual. 500 años terrestres. ¿Y cuánto tiempo has estado observándome a mí específicamente? Cuando Sarah no respondió inmediatamente, Marcus sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La explosión de la estación minera fue un accidente. La explosión fue completamente accidental. Respondió Sarah rápidamente, podría haber predicho. Pero tu asignación a esa estación particular, Marcus retrocedió, sintiendo una mezcla de traición y comprensión. Tú arreglaste que estuviera allí. No directamente, pero pude haber influenciado sutilmente las decisiones que llevaron a tu transferencia. Necesitaba una manera de sacarte de la Tierra sin despertar sospechas. Y necesitaba que fuera de una manera que demostrara tu capacidad de supervivencia bajo presión extrema. Marcus se sintió manipulado pero también intrigado a pesar de sí mismo. ¿Por qué yo? De todos los humanos en la Tierra, ¿por qué elegirme a mí? Sarah se acercó nuevamente, y esta vez Marcus no retrocedió, porque en 500 años de observar a tu especie, nunca había encontrado a alguien que encarnara tan perfectamente todas las cualidades que hacen grande a la humanidad. Compasión, determinación, capacidad de crecimiento y la habilidad de mantener la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Hasta más parte 5. La confesión de Sarah cambió la dinámica entre ellos de maneras que Marcus no había anticipado. Durante los días siguientes, mientras continuaba su preparación para el Consejo Galáctico, se encontró observándola con nuevos ojos, tratando de determinar dónde terminaba la manipulación calculada y comenzaba la emoción genuina. Tu desconfianza es comprensible, le dijo Sarah una mañana mientras practicaban el protocolo diplomático en una sala de simulación, pero también es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Marcus detuvo su práctica del saludo ceremonial que tendría que realizar ante cada delegación.
Esperabas que me sintiera manipulado y traicionado. Esperaba que reaccionaras como un humano auténtico, no como alguien que había sido adoctrinado o programado para responder de cierta manera. Zara ajustó los controles de la simulación y el entorno cambió para replicar el gran salón donde tendría lugar la reunión del consejo. Esa autenticidad, incluyendo tu capacidad de sentirte herido y desconfiado, es parte de lo que necesito que vean. La simulación era impresionante en su realismo. Marcus podía ver las diferentes secciones donde se sentarían los representantes de cada facción, cada área adaptada a las necesidades fisiológicas específicas de las diferentes especies. Algunas secciones estaban llenas de gas metano, otras tenían gravedad aumentada, y algunas flotaban en tanques de líquido. La delegación de los conquistadores estará allí, señaló Zara hacia una plataforma elevada donde figuras sombras se movían con movimientos militares precisos. Son una alianza de especies guerreras que creen que la fuerza es el único idioma que entiende el universo. Marcus observó las simulaciones de los conquistadores con creciente inquietud. Eran imponentes, con armaduras que parecían estar hechas de metal líquido y armas que claramente no eran ceremoniales. ¿Y si deciden que la humanidad es una amenaza que debe ser eliminada inmediatamente? Entonces tendrán que pasar por encima de mi flota para llegar a la Tierra, respondió Zara con una determinación que hizo brillar más intensamente las estrellas en sus ojos. Esta declaración sorprendió a Marcus. ¿Arriesgarías una guerra galáctica por la humanidad? ¿Arriesgaría una guerra por el principio de que cada especie tiene derecho a autodeterminarse? Zara se volvió hacia él y Marcus pudo ver la pasión ardiendo detrás de su exterior sereno. Pero, más que eso, arriesgaría una guerra porque creo que la humanidad representa la mejor esperanza de la galaxia para encontrar un equilibrio entre progreso y humanidad. ¿Humanidad en el sentido filosófico? Exactamente. La capacidad de mantener la compasión, la creatividad y la esperanza, incluso mientras se alcanza el poder para remodelar mundos. Zara gesticuló hacia otra sección de la simulación. Los protectores perdieron esos hace milenios. Se volvieron tan enfocados en la eficiencia y el progreso que olvidaron por qué valía la pena progresar. Marcus observó las simulaciones de los protectores. Parecían angelicales con formas humanoides elegantes y una luz suave que emanaba de sus cuerpos. Pero había algo inquietantemente frío en sus movimientos, una precisión que sugería que cada gesto había sido calculado para máxima eficiencia. ¿Qué les pasó a las especies que los protectores han elevado en el pasado? Se volvieron como ellos, perfectamente eficientes, tecnológicamente avanzadas y completamente desprovistas de la chispa impredecible que hace que la vida valga la pena. Zara pausó la simulación. Los Eferians eran poetas y artistas antes de ser elevados. Ahora producen literatura según fórmulas matemáticas optimizadas para transmitir información de manera eficiente. ¿Y los observadores? La sección de los observadores en la simulación era la más inquietante de todas. Marcus no podía discernir formas individuales, solo una masa cambiante de sensores y dispositivos de grabación que parecían estar documentando cada partícula de polvo en el aire. Los observadores creen que la observación y el conocimiento son fines en sí mismos. Han documentado la extinción de docenas de especies sin intervenir, argumentando que la interferencia contaminaría sus datos. Marcus sintió un escalofrío al imaginar a estas criaturas observando fríamente mientras la humanidad se extinguía, tomando notas detalladas sobre el proceso. ¿Cómo voy a convencer a seres como estos de que la humanidad merece una oportunidad? No vas a convencerlos, respondió Zara reiniciando la simulación. Vas a mostrarles algo que nunca han visto, un humano que entiende completamente las consecuencias de las elecciones de su especie y aún así, elige esperanza sobre desesperación. Durante los siguientes días, Marcus practicó su presentación una y otra vez. No sería un discurso tradicional, sino algo más parecido a un testimonio personal. Zara había diseñado un dispositivo que le permitiría compartir memorias y emociones directamente con las mentes de las diferentes especies, algo que requería una vulnerabilidad mental que lo aterrorizaba. ¿Qué pasa si ven cosas en mi mente que no quiero que vean?, preguntó durante una sesión de práctica particularmente intensa.
Entonces verán que eres genuinamente humano, con todas las imperfecciones que eso implica. Sara ajustó el dispositivo de transmisión mental. No estás tratando de presentar a la humanidad como perfecta, Marcus. Estás tratando de presentarla como digna de la oportunidad de volverse mejor. La noche antes de la reunión del consejo, Marcus se encontró incapaz de dormir. Sara lo encontró en la cubierta de observación, mirando las estrellas que ahora sabía que estaban llenas de vida inteligente, gran parte de la cual lo veía a él y a su especie como poco más que insectos interesantes. ¿Alguna vez dudas de ti misma?, le preguntó cuando ella se unió a él junto a la ventana. Constantemente, admitió Sara. El liderazgo verdadero requiere la humildad de cuestionar constantemente tus propias decisiones. Y si estás equivocada sobre la humanidad, y si somos exactamente tan destructivos y limitados como piensan los conquistadores. Sara fue silenciosa por un largo momento, y Marcus pudo ver galaxias enteras reflejadas en sus ojos pensativos. Entonces al menos habrán tenido la oportunidad de demostrar que son mejores. Eso es más de lo que la mayoría de las especies reciben. ¿Pero tú no crees que estés equivocada? No, respondió Sara con convicción. He visto lo mejor y lo peor de la humanidad durante 5 siglos. He visto su capacidad de crueldad, su tendencia hacia la autodestrucción, su resistencia al cambio. Pero también he visto su capacidad de crecimiento, su compasión por los débiles, su disposición a sacrificarse por ideas abstractas como justicia y libertad. Se volvió hacia él y Marcus sintió esa conexión eléctrica que siempre parecía existir. Más que eso, he visto todo eso encarnado en ti. Y si la humanidad puede producir individuos como tú, entonces merece la oportunidad de mostrar lo que puede llegar a ser. Hasta los 10 del Consejo Galáctico llegó con una pompa y ceremonia que superó todo lo que Marcus había imaginado. La nave de Sara se acercó a una estructura que desafiaba toda comprensión física. Una estación espacial del tamaño de una luna, que parecía estar construida con materiales que cambiaban constantemente entre estado sólido, líquido y gaseoso. La ciudadela neutral, explicó Sara mientras observaban la aproximación desde el puente de comando. Fue construida hace 10.000 años por una especie que ya no existe, específicamente para albergar reuniones diplomáticas entre especies incompatibles. Marcus podía ver cientos de naves de diseños completamente alienígenas convergiendo hacia la estación. Algunas parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas, con superficies orgánicas que pulsaban con vida propia. Otras eran claramente máquinas, geometrías perfectas de metal y energía, que irradiaban poder contenido. ¿Estás nervioso?, preguntó Sara acercándose a él. Llevaba lo que ella había descrito como sus vestimentas ceremoniales de estado, una túnica que parecía estar tejida con luz de estrellas y que cambiaba de color según sus emociones. Aterrorizado, admitió Marcus honestamente. Estoy a punto de hablar en nombre de 8.000 millones de personas que ni siquiera saben que esto está sucediendo. Eso es exactamente la actitud correcta, respondió Sara con una sonrisa que hizo brillar su túnica con tonos dorados de satisfacción. La arrogancia habría sido mortal en esta situación. El proceso de atraque fue surrealista. La estación parecía formar un puerto específicamente adaptado a la nave de Sara, materializando corredores de conexión que se ajustaban perfectamente a sus requerimientos atmosféricos y gravitatorios. Mientras caminaban por los pasillos de la ciudadela, Marcus se encontró cara a cara con formas de vida que desafiaban toda categorización. Una delegación parecía estar compuesta enteramente de gas inteligente que mantenía vagamente forma humanoide. Otra consistía en cristales vivientes que comunicaban a través de frecuencias de luz que Marcus podía ver pero no entender cada especie que veas. Le aconsejó Sara en voz baja, simplemente mantén tu mente abierta y recuerda que cada una de estas formas de vida tiene su propia perspectiva válida sobre el universo. El gran salón del consejo era aún más impresionante en realidad que en la simulación. El techo era transparente, ofreciendo una vista completa del cosmos que se extendía infinitamente arriba. Las diferentes secciones para cada delegación habían sido adaptadas no solo para sus necesidades fisiológicas. Los conquistadores ocupaban una plataforma elevada que parecía un búnker militar, con campos de fuerza visible y lo que claramente eran sistemas de armas defensivos.
Sus representantes eran masivos, con exoesqueletos que parecían ser tanto armadura como parte de sus cuerpos. Los protectores habían creado un ambiente que recordaba a un templo, con luz suave y música barley audible que promovía calma y contemplación. Sus formas eran elegantes y simétricas, pero Marcus notó que sus ojos carecían de la calidez que había llegado a asociar con la verdadera compasión. Los observadores habían establecido lo que parecía ser un laboratorio, lleno de instrumentos de medición y dispositivos de grabación. Marcus no podía discernir formas individuales entre ellos, solo una masa cambiante de sensores y procesadores de datos. El formato será simple, explicó Sarah mientras se dirigían hacia la sección de los integradores. Cada facción principal presentará su caso. Los delegados menores harán preguntas y comentarios. Luego habrá un periodo de deliberación antes de la votación. La sección de los integradores era la más diversa, con representantes de docenas de especies diferentes, mezclándose libremente. Marcus reconoció a Kex, Nala y Drac, pero había muchos otros que nunca había visto. ¿Cómo funciona la votación?, preguntó Marcus mientras tomaban sus lugares. Cada delegación tiene votos proporcionales a su población galáctica y recursos. Y los conquistadores, protectores y observadores tienen aproximadamente el mismo poder de voto. Los integradores tenemos menos, pero las delegaciones neutrales a menudo siguen nuestro liderazgo en asuntos de principio. Un sonido que parecía música pero que resonaba directamente en los huesos de Marcus llenó el salón señalando el comienzo de la sesión. Una forma holográfica apareció en el centro del salón, tan antigua y poderosa que Marcus sintió instintivamente la necesidad de mostrar respeto. «Soy el árbitro supremo», habló la forma con una voz que parecía venir del vacío mismo del espacio. «Durante 50.000 años he presidido estas deliberaciones. Hoy decidimos el destino de la especie conocida como humanidad y su mundo de origen, la Tierra». El representante principal de los conquistadores fue el primero en hablar. Su voz era como el rugido de un motor de guerra, amplificada para llenar todo el salón. «Los humanos son una especie agresiva e impredecible», declaró, proyectando imágenes holográficas de conflictos terrestres. En apenas 5.000 años han pasado de usar herramientas de piedra a desarrollar armas capaces de destruir su propio planeta. Su historia está marcada por violencia constante, genocidio y destrucción ambiental. Las imágenes eran devastadoramente efectivas: guerras mundiales, campos de concentración, ciudades en llamas, océanos contaminados. Marcus sintió vergüenza y horror al ver su especie presentada de esta manera, incluso sabiendo que era una perspectiva sesgada. «Más peligroso aún», continuó el conquistador, «es su potencial tecnológico». Sus científicos han teorizado independientemente sobre armas que podrían amenazar la estabilidad galáctica. Agujeros negros artificiales, virus nanotecnológicos, manipulación cuántica a gran escala. No podemos permitir que una especie tan inherentemente destructiva alcance las estrellas. El murmullo que recorrió el salón sugería que muchas delegaciones encontraban convincente este argumento. Marcus sintió el peso de la evidencia contra su especie, pero también una determinación creciente de presentar el otro lado de la historia. El representante de los protectores habló a continuación, su voz melodiosa pero fría como el espacio interestelar. «Los humanos poseen potencial considerable», admitió, «pero son como niños jugando con fuego cósmico. Su desarrollo tecnológico ha superado completamente su madurez emocional y espiritual. Sin guía adecuada, se destruirán a sí mismos y posiblemente a otros». Las imágenes que proyectó mostraban los logros de la humanidad: arte, literatura, ciencia, actos de heroísmo y compasión. Pero las presentó como evidencia de potencial desperdiciado, más que de grandeza actual. «Proponemos integración gradual bajo tutela protectorat. En 500 años podríamos elevar a la humanidad a un estado de civilización donde puedan contribuir productivamente a la comunidad galáctica sin representar una amenaza para sí mismos o para otros».
Marcus sabía que esto sonaba razonable para muchas de las especies presentes, pero también sabía lo que realmente significaba basándose en lo que Sarah le había mostrado sobre otras especies elevadas. Los observadores fueron los últimos en presentar y su enfoque fue puramente analítico. Los humanos representan una anomalía estadística fascinante, declaró su portavoz con una voz que sonaba como el procesamiento de datos. Su diversidad genética, cultural y psicológica es inusual para una especie de su edad evolutiva. Desde una perspectiva científica, representan una oportunidad única para estudiar el desarrollo de inteligencia bajo condiciones planetarias específicas. Sus imágenes eran gráficos, estadísticas y análisis comparativos que reducían a la humanidad a conjuntos de datos. Recomendamos cuarentena observacional. La Tierra debería ser declarada zona de estudio protegida, con interferencia mínima pero observación continua. Esto preservaría la integridad científica de los datos mientras previene cualquier amenaza potencial. Marcus se dio cuenta de que de alguna manera esta presentación fría y desapasionada era la más deshumanizante de todas. Entonces llegó el turno de Sarah. Parte 7. Sarah se levantó con una gracia que hizo que todas las conversaciones en el gran salón se detuvieran instantáneamente. Su presencia llenaba el espacio de una manera que trascendía lo puramente físico, y Marcus pudo ver que incluso las especies más hostiles la observaban con respeto. Honorables delegados, comenzó, su voz resonando con armonías que parecían tocar algo profundo en cada forma de vida presente. Durante milenios, hemos observado el ascenso y caída de civilizaciones, cada una enfrentando el mismo momento crucial que la humanidad enfrenta ahora. Con un gesto proyectó una imagen tridimensional de la galaxia que mostraba los territorios de especies extintas marcados en gris. Era un recordatorio sobrio de cuántas civilizaciones habían fallado en esta transición. Y los conquistadores hablan de la agresividad humana como si fuera única, pero olvidan que cada especie en este salón una vez fue depredadora. Los Ketani señaló hacia una delegación de seres cristalinos, una vez servían planetas enteros en su búsqueda de recursos minerales. Los Valdris practicaban el canibalismo ritual hasta hace apenas 2000 años. Marcus pudo ver movimientos incómodos entre las delegaciones mencionadas, pero también asentimientos pensativos de otros. Los protectores hablan de tutela benevolente, pero ¿cuántas especies elevadas han producido algo verdaderamente nuevo en los últimos milenios? ¿Cuántas han contribuido con ideas revolucionarias o arte que trascienda las fórmulas optimizadas? Esta pregunta provocó un silencio notable de la sección de los protectores. Los observadores valoran el conocimiento por encima de todo, pero el conocimiento sin propósito es simplemente datos acumulados. La humanidad no solo busca entender el universo, busca mejorarlo, cambiar lo que es injusto, sanar lo que está roto. Farah pausó, permitiendo que sus palabras resonaran en el salón antes de continuar. Pero no he venido aquí a argumentar contra mis honorables colegas usando solo palabras. He venido a mostrarles algo que nunca han visto. Un humano que entiende completamente las implicaciones de esta decisión. Y aún así, elige representar a su especie con honor. Marcus sintió todas las miradas convergiendo sobre él. Mientras se levantaba, el dispositivo de transmisión mental que Sarah había preparado se activó. Y de repente pudo sentir la presencia mental de cientos de formas de vida alienígenas, tocando los bordes de su conciencia. Soy Marcus Collins, comenzó tratando de mantener su voz firme. Hace una semana era un ingeniero minero que creía que estaba solo en el universo. Ahora sé que estoy parado ante las fuerzas que determinarán si mi especie vive o muere. Dejó que las emociones fluyeran a través del enlace mental. Su shock inicial al descubrir la existencia de vida alienígena, su asombro ante la vastedad del universo poblado, su miedo por el futuro de la humanidad. Los conquistadores tienen razón sobre nuestra capacidad de violencia, admitió, compartiendo memorias de guerras terrestres que había estudiado, pero también contextualizándolas con memorias de reconciliación y perdón. Pero se equivocan al pensar que la violencia define quiénes somos. Compartió memorias de su hermana Jenny enseñando a niños de diferentes razas y culturas a trabajar juntos, de su amigo Alex construyendo casas para extraños sin esperar recompensa,
de científicos colaborando a través de fronteras nacionales para resolver problemas globales. Los protectores tienen razón sobre nuestros errores e inmadurez, continuó, mostrando memorias de desastres ambientales y conflictos políticos, pero se equivocan al pensar que la madurez se puede imponer desde arriba. Transmitió la sensación de crecimiento personal, de aprender de errores, de la diferencia entre sabiduría ganada y sabiduría impuesta. Los observadores tienen razón sobre nuestro valor científico, admitió, compartiendo el asombro que sentía al contemplar los misterios del universo. Pero se equivocan al pensar que somos más valiosos como especímenes que como participantes. A través del enlace mental, Marcus sintió reacciones variadas. Algunas especies se sintieron conmovidas por las emociones humanas puras que nunca habían experimentado directamente. Otras se sintieron inquietas por la intensidad de los sentimientos humanos. No puedo prometerles que la humanidad nunca cometerá errores, continuó Marcus. No puedo garantizarles que siempre elegiremos la sabiduría sobre la pasión, la cooperación sobre la competencia, pero puedo mostrarles algo que creo que es único sobre nuestra especie. Compartió entonces algo más profundo, la capacidad humana de cambiar, de crecer, de volverse mejor de lo que eran. Mostró memorias de antiguos enemigos volviéndose aliados, de sociedades transformándose para incluir a los previamente excluidos, de individuos superando sus peores instintos para convertirse en algo noble. Otras especies han elegido la perfección sobre el crecimiento, dijo, dirigiéndose directamente a los protectores. Otras han elegido la fuerza sobre la compasión. Miró hacia los conquistadores. Otras han elegido el conocimiento sobre la participación. Se volvió hacia los observadores. La humanidad elige el crecimiento. Elegimos la posibilidad de volvernos mejores, incluso si eso significa arriesgarnos a fallar. Elegimos la esperanza incluso cuando la lógica sugiere desesperación. Marcus sintió un momento de conexión profunda con varias de las especies presentes a través del enlace mental. Algunas recordaron sus propios momentos de elección entre seguridad y crecimiento. No les pido que nos amen, concluyó Marcus. No les pido que confíen ciegamente en nosotros. Les pido que nos den la misma oportunidad que se dieron a ustedes mismos. La oportunidad de elegir nuestro propio camino, de cometer nuestra propia forma de contribuir al universo. Cuando terminó, el salón quedó en silencio completo. Marcus pudo sentir mentes alienígenas procesando lo que habían experimentado, comparándolo con sus propias experiencias evolutivas. El árbitro supremo permitió que el silencio se extendiera antes de anunciar el período de deliberación. Las delegaciones se retiraron a sus cámaras privadas para discutir y decidir. Zara condujo a Marcus a una pequeña sala de espera adyacente, donde finalmente pudo colapsar en una silla, exhausto por la intensidad emocional de la transmisión mental. ¿Cómo crees que fue?, preguntó, aunque parte de él tenía miedo de la respuesta. Fue perfecto, respondió Zara sentándose a su lado. Mostraste exactamente lo que necesitaban ver. Humanidad auténtica, con todas sus imperfecciones y todo su potencial. Pero ¿será suficiente? Zara tomó sus manos entre las suyas, y Marcus sintió esa corriente eléctrica familiar. Pero ahora también algo más profundo. Una conexión emocional real que había crecido durante su tiempo juntos. No lo sé, admitió honestamente. Pero independientemente del resultado, has dado a tu especie la mejor defensa posible. Has hablado por la humanidad con honor y verdad. Las horas de deliberación se sintieron como años. Marcus se encontró paseando por la pequeña habitación, imaginando escenarios alternos, preguntándose qué estarían discutiendo las diferentes delegaciones. Finalmente, el llamado resonó por toda la estación. Las deliberaciones habían terminado y estaban listos para votar. De vuelta en el gran salón, Marcus pudo sentir la tensión en el aire. Algunas delegaciones parecían haber alcanzado decisiones firmes, mientras que otras aún parecían estar debatiendo internamente. El árbitro supremo se materializó una vez más en el centro del salón. La votación procederá en orden de precedencia, anunció. Conquistadores, emitan su voto. Eliminación preventiva, declaró su representante sin hesitación. Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se obligó a mantenerse firme. Protectores, su voto. Tutela obligatoria con integración gradual.
observadores, su voto, cuarentena científica con monitoreo continuo. Integradores, su voto. Autodeterminación completa con membresía galáctica opcional, declaró Sara con voz clara y firme. Ahora venía la parte crucial. Los votos de las delegaciones menores y neutrales. Estas determinarían el destino de la humanidad. Una por una, las especies votaron. Algunas siguieron a las facciones principales, pero Marcus notó que un número creciente estaba votando por autodeterminación. Las memorias y emociones que había compartido parecían haber tenido impacto en especies que recordaban sus propias luchas por el crecimiento y la independencia. Cuando terminó la votación, el árbitro supremo tardó varios minutos en tabular los resultados. El silencio en el salón era ensordecedor. Por un margen de 3 votos, anunció finalmente: el Consejo ha decidido conceder a la humanidad autodeterminación completa, con membresía galáctica opcional una vez que alcancen criterios tecnológicos y sociales establecidos. Sara lo sostuvo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría que parecían estrellas fugaces. La humanidad había ganado el derecho a forjar su propio destino entre las estrellas. Pero Marcus sabía que esto era solo el comienzo. Ahora tenía que regresar a la Tierra con conocimiento que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se veía a sí misma y su lugar en el universo. Mientras las delegaciones comenzaban a dispersarse, Sara se volvió hacia él. ¿Estás listo para el próximo capítulo de esta historia?, preguntó. Marcus miró hacia las estrellas visibles a través del techo transparente del salón, pensando en los 8.000 millones de humanos que pronto sabrían que no estaban solos. Tan listo como se puede estar para cambiar el mundo, respondió. Y mientras la nave de Sara se dirigía de vuelta hacia la Tierra, Marcus supo que la verdadera aventura apenas comenzaba.